sí, sí. Este es el bueno Luis. Dos, dos, sí, 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 uno, sí, uno, sí. Dos, dos, probando, dos, uno, sí, dos, sí, sí, dos, sí, dos, probando, uno, sí, dos. Probando podio, uno, dos, sí. Okay. Buenos días a todos. Mi nombre es Gloria Samantha Saucedo Mamut, presidenta del capítulo SMIAC, Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental, de la Licenciatura de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
y junto con el Grupo Gidecon y como parte del Comité de Generación de Proyectos y Mesas de Discusión de RCD, es un honor darles la bienvenida a esta conferencia que lleva por nombre Manejo Integral y Aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo con la NAI SMA 008-2022 del Estado de Nuevo León, en el marco de nuestros eventos mensuales en torno a la economía circular en la industria de la construcción. Me gustaría comentar que como ingenieros civiles, la construcción y la demolición son procesos esenciales en el desarrollo de ciudades e infraestructura. Sin embargo, una cuestión clave que a menudo llega a pasar desapercibida es ¿qué hacemos con los residuos que generamos? Cada obra deja atrás de sí toneladas de escombros, concreto y acero, entre otros materiales, como residuos. Durante mucho tiempo, la solución más fácil ha sido desecharlos simplemente, sin considerar las consecuencias ambientales. Por lo tanto, la norma ambiental de residuos de construcción y demolición del Estado de Nuevo León trae consigo una solución que a todos nosotros nos interesa y nos compete. Estoy segura de que esto generará lo que es un cambio positivo. Quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan. El ingeniero Santiago Gómez de la empresa Calidra. Por favor, un fuerte aplauso. Y el maestro Enrique Cantú de la Facultad de Arquitectura. También un aplauso, por favor. Asimismo, enviar un cordial saludo a todos los presentes en este evento, tanto los que se encuentran aquí en este auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como los que se encuentran de manera virtual viendo esta transmisión en vivo desde la página de Facebook de nuestra facultad. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestro ponente, el maestro Mauricio Hidalgo, quien viene en representación del ingeniero Juan Luis Bolaños Berruecos, secretario técnico del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, CIMEPRODE. Sin más, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Mauricio Alberto Hidalgo Jiménez es ingeniero civil y maestro con especialización en edificación por la Universidad Autónoma de Chiapas. Además, es egresado del doctorado en Ingeniería con orientación en materiales de construcción por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un especialista en materiales de construcción sostenibles y ha sido autor de investigaciones que abordan el estudio de elementos constructivos elaborados con residuos de construcción y demolición. Actualmente, forma parte del equipo de trabajo del Departamento de Operaciones de CIMEPRODE, desempeñando el puesto de proyectista, donde se llevan a cabo actividades enfocadas en el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial generados en el Estado de Nuevo León. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al maestro Hidalgo. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco aquí su presencia. Pues como decía la compañera, desafortunadamente el ingeniero Juan Luis no pudo venir por algún compromiso de fuerza mayor y pues me mandó aquí. Pues ahora se aguanta. Voy a explicar un poquito sobre el manejo integral y aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición, principalmente basados en la norma ambiental estatal 008 del Estado de Nuevo León. Antes que nada quisiera comenzar explicar un poquito qué es CIMEPRODE. CIMEPRODE es el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos. Es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León, México. Se creó en el año de 1987 y tiene personalidad jurídica y patrimonios propios con domicilio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A lo que nos dedicamos prácticamente es a darle un manejo integral y disposición final a los residuos sólidos generados en el Estado. Contamos con 13 sitios de disposición final de los residuos, que son los rellenos sanitarios, uno en el municipio de Salinas Victoria, que es el principal, en donde se reciben más de 4.500 toneladas diarias de basura. Además de eso, contamos con 12 rellenos sanitarios foráneos, 3 estaciones de transferencia en los municipios de Santa Catarina, Monterrey y Guadalupe, una planta clasificadora en el municipio de Salinas Victoria y además de diferentes proyectos sobre el adecuado manejo de los residuos, como por ejemplo la trituración de madera, trituración de llantas de desecho y próximamente el proyecto de la trituración de escombro. Un poquito para entrar en contexto, en México se generan
120.128 toneladas de residuos al día, y Nuevo León genera 5.310 toneladas de residuos al día. ¿Cómo se clasifican los residuos? En residuos peligrosos, residuos de manejo especial, que es donde entran los escombros o los residuos de construcción y demolición, y los residuos no peligrosos o los residuos sólidos urbanos, también conocidos como residuos domiciliarios y los que se generan comúnmente. Existen diferentes normativas ambientales en materia de residuos aplicable para el Estado de Nuevo León, empezando con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y abarcando hasta llegar a las normas ambientales estatales. En este caso nos enfocaremos en la norma estatal 008, que abarca el manejo de los residuos de construcción y demolición, la cual tiene como finalidad establecer el manejo integral de los residuos de la construcción y demolición. Esta norma busca fomentar el manejo integral de los residuos, su aprovechamiento y evitar su disposición final en sitios no autorizados, promoviendo y generando una economía circular. Esta norma ambiental es de aplicación obligatoria en el territorio del Estado de Nuevo León para los siguientes generadores, que son los generadores de residuos de construcción y demolición, que son los generadores constructores o demoledores, los prestadores de servicio, los transportistas, centros de acopio, centros de reciclaje o escombreras, los fabricantes de materiales, que son los que fabrican los bloques prefabricados, concreteras, etc. Esta norma especifica que se debe incorporar producto reciclado a las obras privadas y públicas de construcción. El porcentaje de utilización de reciclados debe quedar descrito en la manifestación de impacto ambiental y se debe informar y acreditar ante la autoridad ambiental el uso de material reciclado. Todo lo que se reaproveche en las mismas obras tiene que manifestarse. ¿Qué son los residuos de construcción, mantenimiento y demolición? Según la norma, los define como residuos de la construcción y demolición aquellos generados en toda obra o instalación que transforma el estado actual o natural de un lote o predio con objeto de servir a las actividades humanas, tal como los generados en la fabricación de elementos físicos, la reconstrucción, modificación, remodelación, conservación, mantenimiento, restauración o demolición de bienes inmuebles, así como las excavaciones, movimientos de tierra, cortes, rellenos y similares. Coloquialmente también se le conocen como escombros o cascajo, pero su nombre adecuado son residuos de construcción, mantenimiento y demolición, o por sus siglas RCD. Por si escuchan que yo diga los RCD, me refiero a estos residuos. Estos materiales representan el 30% de los residuos generados en el mundo. Esto nos da una idea de cómo solo una industria o un sector genera casi la tercera parte de la totalidad de los residuos sólidos. Existe una estimación en la cual en el Estado de Nuevo León se generan aproximadamente 4 millones de toneladas anuales, del cual la zona metropolitana de Monterrey genera aproximadamente el 90% de estos materiales, representando 9,000 toneladas al día. Un claro ejemplo de las problemáticas que puede dar la generación e inadecuada disposición de estos materiales se da el caso del río Pesquería, en donde actualmente se estima que existen más de 120,000 toneladas, la cual su remediación genera un gran impacto económico, ambiental y en todos los sentidos. El problema de los escombros es que de manera común o frecuente son depositados en sitios de manera arbitraria, ¿no?, en donde generan contaminación en todos los niveles. Contaminan desde el suelo, el agua, el aire, la fauna, la flora, afectan donde se lo imaginan. Estos son algunos ejemplos de la zona metropolitana de Monterrey y también son los principales causantes de las inundaciones. Debido a su alto peso y volumen, estos materiales se asolvan en los drenes pluviales, generando tapaduras de estos. Una de las mejores soluciones para contrarrestar estos impactos sería la implementación de aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición. Principalmente el aprovechamiento de estos materiales se puede dar mediante su reutilización y el reciclado. La diferencia es que la reutilización es la aplicación directa de estos materiales sin necesidad de transformarlos.
En cambio, el reciclado ya llevan un proceso de transformación. El principal método de reciclado de estos materiales es su trituración para obtener agregados pétreos. De manera rápida voy a explicar algunas aplicaciones que pueden tener estos residuos de acuerdo a su origen. Como por ejemplo el suelo orgánico de despalme se puede utilizar para aplicaciones de agricultura, jardinería, entre otros. Los materiales de excavación pueden servir como terracerías. Nos sirven mucho en CIMEPRODE como la conformación del relleno sanitario, que se combina con la basura y se crean capas de cobertura para evitar la dispersión de contaminación al medio ambiente. Otro ejemplo de reutilización es aplicar los fragmentos grandes de concreto como sustituto de piedra bola o piedra hombre, como se le conoce, para la conformación de muros, gaviones, andadores y muchas aplicaciones más. Otro ejemplo es la reutilización de las piezas completas de las demoliciones. Se puede hacer una selección de estos materiales para aprovecharlos directamente. Están también el desmantelamiento selectivo, el cual consiste en deconstruir de manera adecuada las edificaciones y recuperar todos los elementos constructivos que puedan tener una segunda vida útil. Como bien mencionaba, el principal método de reciclaje de estos materiales es su trituración y cribado para la obtención de los agregados reciclados. Estos materiales pueden sustituir parcial o totalmente a los agregados convencionales. Se pueden aplicar en un gran nicho de usos como ciclopistas, banquetas, guarniciones, prefabricados, mobiliario urbano, acostillamiento de tuberías, terracerías, fabricación de prefabricados, estucos, morteros y muchos más. Están también los residuos asfálticos que se pueden incorporar para la nueva creación de las carpetas asfálticas en ciertos porcentajes, en un máximo del 30%. Y de manera rápida voy a explicar algunos casos de éxito para demostrar el potencial que tienen estos materiales, como el edificio Rodan Herman, construido con incorporación de 3.800 metros cúbicos de concreto premezclado con agregados reciclados, el Parque Olímpico de Londres, que para su construcción se utilizaron gran cantidad de materiales reciclados, incluidos los residuos de construcción y demolición, el Parque Highline, el mismo caso, esta casa en Corea del Sur, que se fabricó 100% con residuos de concreto, especialmente para demostrar el potencial que tienen estos, por lo que utilizaron diferentes técnicas constructivas. En casos de éxito en México, en la Ciudad de México ya existen empresas que se dedican a la recuperación de estos materiales como concretos reciclados desde el año 2004. Está Concretos Sustentables Mexicanos, quienes tienen la tecnología para separar los residuos de construcción y demolición de los residuos sólidos urbanos, porque es una realidad de que estos materiales pues, casi siempre están combinados con basura y demás. Un caso de éxito en la Ciudad de México es el Parque Ecológico Cuitláhuac, el cual se construyó con el 95% de materiales reciclados. Es un claro ejemplo que demuestra cómo es que se pueden utilizar estos materiales y así deberían ser las obras de ahora en adelante. Aunque existen diferentes casos de éxito, todavía es una realidad de que estos materiales o técnicas no se implementan adecuadamente. Tenemos en México una estimación de que solo se aprovechan el 4% de los residuos de construcción y demolición que se generan, a diferencia de otros países como de la Unión Europea, destacando Holanda y Malta, quienes ya reciclan el 98 o 99% de los residuos de construcción que generan en sus territorios. Es por ello que hacemos la invitación a hacer un manejo integral de los residuos de construcción y demolición. Para ello, a base de la norma ambiental 008 y algunas recomendaciones de la literatura científica, hemos desarrollado algunos pasos o recomendaciones para que se pueda lograr esto, los cuales implican una planificación antes de generación, el cumplimiento de los trámites necesarios, las obligaciones operativas de los generadores de los RCD, el adecuado desalojo de los RCD y la adecuada disposición final. Entre los puntos de la planificación se encuentran la estimación de la generación de los RCD. Es el proceso de cálculo o proyección de la cantidad y tipo de residuos que se generarán
durante las actividades de construcción, remodelación, mantenimiento o demolición de edificaciones e infraestructura. Esto es muy importante porque permite anticipar los recursos necesarios para su recolección, transporte y disposición de los RCD. Ayuda a definir los espacios adecuados dentro o cerca de la obra para el almacenamiento temporal de residuos. Identifica oportunidades de ahorro mediante la valorización de materiales reutilizables o reciclables. Garantiza que la obra se ajuste y dé cumplimiento a las leyes y regulaciones ambientales que exigen planes de manejo de residuos. Facilita la elaboración de reportes para demostrar la gestión de los RCD cumple con los estándares establecidos y mejora la percepción del proyecto frente a clientes, autoridades y la sociedad. Aunque es bien sabido de que nunca se va a tener una estimación adecuada, existen diferentes metodologías para calcular los residuos de construcción y demolición que se generarán en un proyecto. Actualmente estamos recomendando la metodología propuesta por la CEMADET del Estado de Jalisco, la cual ya tiene diferentes valores o factores de generación de estos materiales por cada metro cuadrado de construcción. Es decir, por una construcción se estima que se generan aproximadamente 0.26 metros cúbicos de escombros por cada metro cuadrado de construcción. El mismo caso con la remodelación de 0.49, las demoliciones está el 0.81 metros cúbicos por metro cuadrado y por un bardeo del 0.053. La fórmula es la siguiente y simplemente son multiplicaciones y divisiones. Se deben considerar los costos de gestión y manejo de los residuos. Es un hecho de que la adecuada disposición de estos materiales pues tienen un costo y se tienen que realizar diferentes trámites. Es por ello que se recomienda que ya se consideran desde antes de las obras. Este presupuesto. Otra de las consideraciones relacionadas con los RCD es contemplar espacios adecuados y contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos que se generarán en el proceso. Durante la planeación del proyecto se deben considerar conceptos de elementos constructivos con incorporación de agregados reciclados. Es decir, desde antes de las obras ya se puede pensar más o menos dónde podemos aplicar los mismos residuos que estamos generando. Por ejemplo, si tenemos una excavación, ya podemos pensar que lo podemos aprovechar para relleno o recarga de algún terreno, entre otras aplicaciones. Se debe considerar el cumplimiento de trámites y permisos antes de iniciar el proyecto relacionados con la gestión integral de los RCD, como el trámite de autorización en materia de impacto ambiental, modular general o industrial, dependiendo de los casos, en donde uno de los requisitos es entregar el MIA. El MIA es un documento que presenta la Secretaría ante el Medio Ambiente para analizar los posibles impactos ambientales de una obra o actividad de construcción. En la guía para su elaboración en el apartado 2.3.9 menciona que se deben especificar los residuos generados, naturaleza, volumen estimado y su disposición final. Esto con el objetivo de maximizar su aprovechamiento. Se debe tener un registro como generador de residuos de manejo especial, expedida por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Nuevo León, y para las obras para las obras que generan más de 80 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición, se debe llevar a cabo el plan de manejo de residuos de manejo especial, el cual tiene el objetivo de manifestar qué tipo de residuos se están generando y cuánto estás aprovechando, o bien su correcta disposición final. Se recomienda contar copias de las autorizaciones con los transportistas autorizados. Se sugiere realizar una carta de compromiso con ellos con la finalidad de garantizar un adecuado manejo de los residuos de construcción y demolición. Si bien existen muchos transportistas de escombro, pues no todos tienen la certeza que están plenamente autorizados o que le dan una buena disposición final y los tiran de manera arbitraria en cualquier lado, generando los impactos que ya habíamos mencionado. Aunque todavía este documento no es obligatorio, es altamente probable que en un futuro cercano sean fundamentales para la obtención de los permisos de construcción. Todavía en los municipios de Monterrey no piden este documento, pero en diferentes municipios de México ya lo piden. Y ahora que se va a tener el proyecto de la planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición, no es raro pensar de que ya se pida. Existen diferentes obligaciones operativas de los constructores o demoledores. Uno de estos casos es la detección de residuos peligrosos. Se deben separar
y contratar a empresas especializadas para su adecuado manejo. Los residuos peligrosos pueden ser como elementos de asbesto, como láminas, tinacos, tuberías, pinturas y barnices, solventes, los componentes de los transformadores eléctricos y los envases de productos químicos. Se debe tener un correcto almacenamiento temporal en el sitio de la generación. Deben separar a los RCD y los RCU en la misma fuente generadora de acuerdo con su categoría. Las categorías son las siguientes: material de excavación, concreto simple, concreto armado, concreto asfáltico, escombro, residuos metálicos y otros residuos de manejo especial. Se debe evitar en todo momento que los RCD se mezclen con otro tipo de residuos, como basura, ramas, madera, etc. Se deben de colocar en espacios adecuados. El almacenamiento no podrá exceder un periodo máximo de 30 días naturales. Y para el caso de obras de demolición, el propietario deberá limpiar el terreno de escombros, residuos o desperdicios en un término no mayor a 5 días naturales. La separación de los residuos de construcción y demolición por categoría no solo aporta orden en las obras, sino que también maximiza su potencial de aprovechamiento. Cuando estos materiales no son separados correctamente, pues básicamente se desperdicia todo el potencial del aprovechamiento. Por eso sí se les sugiere de que por lo menos se separen por categoría o que no se mezclen con otro tipo de residuos. Otra de las ventajas de separar estos materiales es que cuando los escombros se mezclan con otro tipo de residuos, en los sitios de disposición final serán clasificados como RME, lo cual aumenta su costo de manejo en comparación de los RCD. Por ejemplo, en CIMEPRODE, el camión de 14 metros cúbicos va a tener un costo de recepción de 260 pesos más el flete. Pero si llegan contaminados con residuos, pues serán considerados como otro tipo de residuos y aunque tenga parcialmente escombro, se va a tener que cobrar por tonelada, que va a salir bajita la mano, 1,000 pesos, solo la recepción de cada camión. La norma ambiental 008 establece que se deberá incorporar producto reciclado para las obras privadas, públicas de construcción. Esto en diferentes porcentajes de incorporación que irán incrementando gradualmente hasta llegar al año 2030. Una de las recomendaciones es de que el material de excavación se puede utilizar de manera opcional como material de recarga, los residuos de concreto reciclado como materia prima alterna para la fabricación de cemento y como agregado fino y grueso en un porcentaje superior al 2% a partir del año 2024, que incrementará en el año 2026 a un 5%. El concreto asfáltico reciclado se puede utilizar como base o subbase, material de recarga, y el material producto de escombro se puede utilizar como material recarga en al menos el 10%. Algunas recomendaciones de cómo se pueden obtener agregados reciclados a partir de los residuos de construcción y demolición es que en ciertos casos los RCD pueden ser cribados en los sitios de generación. Con un simple cribado se pueden obtener materiales finos, los cuales pueden utilizarse para la fabricación de morteros de manera parcial. Algunos beneficios del reciclaje o reaprovechamiento de estos materiales es que disminuye la cantidad de los RCD generados en las obras, su almacenamiento y traslado, y disminuye el uso y el costo de la arena natural que se utilizarían para la fabricación de nuevos elementos constructivos. Unos ejemplos de la obtención de materiales valorizables a partir de la trituración puede ser trituración en sitio o en las obras, o la trituración en una planta de reciclaje. Algunas recomendaciones rápidas para la incorporación de los agregados reciclados en los nuevos elementos constructivos es que estos materiales deben estar libres de residuos orgánicos como papel, cartón, madera, textiles, entre otros. No deben contener materiales solubles como sales o yeso, porque son susceptibles a desvanecerse con el agua. Los residuos de la construcción reciclados se sugiere que no deben usarse para la construcción de elementos estructurales, debido a que es un hecho de que tienen propiedades inferiores a las de los agregados convencionales. Deben consistir en fragmentos limpios, duros, resistentes y libres de productos químicos, como recubrimientos de arcilla y de otros materiales que pudieran afectar la hidratación y la adherencia con la pasta de cemento, y los fragmentos que sean susceptibles
a desmenuzarse o resquebrajarse son indeseables. Se deben de usar con una granulometría adecuada a su aplicación. No se deben de usar para aplicaciones con demanda a la resistencia a la compresión mayores a los que los RCD pueden ofrecer. Es decir, ahí en la literatura científica hay muchos trabajos en donde utilizan residuos de construcción provenientes de bloques. Aquí en este ejemplo pongo que tienen una resistencia de 10 megapascales. Y en las investigaciones siempre van a tener al reciclarlos como agregados reciclados en nuevas aplicaciones, no van a dar las resistencias a la compresión que se requieren porque se están diseñando para concretos súper resistentes. Entonces eso pues no va a pasar. Hay que conocer las limitantes de estos materiales y ser conscientes en su aplicación. Y se recomienda que su dosificación sea en volumen. ¿Por qué? Porque estos materiales son más porosos y tienen un menor peso volumétrico. Entonces, si se dosifican en masa o en peso, pues van a ocupar muchísimo volumen y van a afectar la dosificación de las mezclas. Se recomienda presaturar los agregados gruesos. Presaturar es buscar que lleguen a la condición saturada superficialmente seca. Aunque es difícil lograr esto, pero como son materiales porosos, van a tender a absorber agua. En las mezclas de cemento, por ejemplo, esta absorción de agua va a afectar la hidratación del cemento si no se presaturan. Una presaturación sería mojarlos o mantenerlos humedecidos. No quisiera ser muy técnico, por lo cual voy a decir un ejemplo muy básico, ¿no? No sé si ustedes han visto cómo pegan los ladrillos de arcilla recocida. Lo que hace el albañil es por lo regular tener un recipiente de agua a un lado. Como los ladrillos son muy porosos, entonces lo sumergen, lo sacan en una sacudida, le ponen la mezcla de cemento y ya lo pegan. Entonces esto parecería incluso contraintuitivo, porque se podría decir que le estamos echando más agua. Pero como son materiales muy porosos, entonces si no se presaturan, entonces van a absorber todo el agua de la mezcla. Por lo tanto va a afectar en la adherencia de la pasta de cemento. Asimismo, esta presaturación de los ladrillos, que es prácticamente el mismo caso con los agregados reciclados, pues es una especie de lavado. Si tuvieran partículas de polvo adheridos en su superficie, pues con el agua pues se van a disolver. Se recomienda que usar bajos porcentajes de los residuos de construcción y demolición en los nuevos elementos constructivos. Si bien es bien sabido de que entre mayor incorporación de estos materiales en las mezclas de concreto, en este ejemplo, causa una deficiencia en la resistencia a la compresión, hay algunas investigaciones que han demostrado de que con bajas incorporaciones se puede llegar hasta incluso a superar la resistencia a la compresión de las mezclas de testigo, demostrando su potencial siempre y cuando sea en pocas cantidades. Para el desalojo y transporte, solamente se podrá cargar el material en los vehículos que cuenten con la autorización para la recolección y transporte de residuos de manejo especial emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente. Se deberán implementar medidas de control durante el desalojo de materiales mediante la colocación de cubierta sintética o cualquier material que evite la dispersión de polvos o humedecerse con agua tratada, agua gris, agua no potable o supresor de polvos. Esto con la finalidad de evitar la dispersión de los polvos en su transporte y evitar que estos materiales se caigan, que puedan ocasionar contaminación e incluso accidentes. Se debe garantizar que los RCD tengan una disposición final en los sitios autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente. Los generadores deberán presentar ante la Secretaría el comprobante de la adecuada disposición de los RCD 60 días después de su adecuada disposición. Los constructores deben de llenar y exigir el comprobante de formato de disposición adecuada de los RCD otorgado por la escombrera autorizada. Estos comprobantes serán evidencia para las autoridades competentes para certificaciones ambientales y para la obtención de permisos de terminación de obra. La inadecuada disposición final de estos materiales es una actividad penada que representa multas o arrestos. De acuerdo a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, se impondrá una pena de prisión de 1 a 9 años y multa de 30 a 150 cuotas a quien realice, autorice u ordene cualquiera de las siguientes conductas.
prácticamente el que deposite o transporte residuos de manera inadecuada, pues ya va a ser sancionado. Antes, la responsabilidad solo recaía en el transportista, es decir, el constructor o generador le cedía la responsabilidad al transportista, pero de esa manera no se garantizaba una adecuada disposición final. Ahora, a partir de esta norma y la actualización de la Ley Ambiental de Nuevo León, la responsabilidad va a ser compartida entre el generador, el transportista y la escombrera autorizada. Las sanciones aplicables por las infracciones administrativas serán una o más de las siguientes: apercibimiento, que es como una amenaza, se puede decir; multa de 40 a 30,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, que puede llegar a más de 3 millones de pesos; la clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento; la suspensión o revocación de las autorizaciones; y trabajo a favor de la comunidad. Ante una de las medidas para lograr el adecuado manejo integral de los residuos de construcción y demolición, en CIMEPRODE traemos actualmente el proyecto de Concreta, que es el centro de reciclaje de estos materiales. Este sitio se va a encontrar, o bueno, nos encontramos en el municipio de Salinas Victoria. Está aproximadamente 30 kilómetros del centro de la ciudad de Monterrey. Se van a tener diferentes procesos. Actualmente estamos en la etapa 1, que es la etapa del acopio, en donde estamos recibiendo todos los residuos de construcción y demolición a un precio bastante competitivo. Aunque de por sí en las instalaciones de CIMEPRODE se ha recibido el escombro, actualmente se tiene una infraestructura y un terreno de más de 9 hectáreas, la cual solo va a consistir en la recepción de estos materiales. Con esto nos permitirá dar un precio más bajo. Anteriormente el escombro se recibía y se cobraba por tonelada, dando un precio de más de 1,000 pesos por camión, y actualmente solo va a ser de 260 pesos. La segunda etapa será del reciclaje. En cuanto tengamos la suficiente cantidad de residuos de construcción y demolición separados por categoría, se les va a dar un proceso de transformación para obtener los agregados reciclados y van a ser utilizados para diferentes elementos constructivos de acuerdo a su origen. Actualmente contamos con el terreno al que les comentaba, en donde estamos recibiendo a los residuos de construcción y demolición segregados por su tipo. Contamos con espacios adecuados para la disposición de estos materiales, amplios espacios para la circulación de camiones y maniobras, y el proceso de recepción de los residuos en la escombrera metropolitana de CIMEPRODE es el siguiente. Se ingresarán los vehículos, en donde será la caseta de inspección, y se darán las indicaciones de descarga. Es decir, se verificará que los materiales realmente sean residuos de construcción y demolición, y se indicará dónde serán depositados en los montículos correspondientes a su tipo. Será una inspección, será el cobro del servicio. Solamente se aceptará cobros con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, o también se puede hacer un prepago de viajes previo contrato mediante transferencia bancaria. Se hará una supervisión de los residuos que se descargan, porque a veces los camiones que ingresan solo traen arriba el escombro y abajo pues puede llegar llenos de basura, por lo que también será supervisada a la hora que se descargue. Y de parte de la escombrera metropolitana entregaremos la boleta de descarga de residuos de construcción y demolición, y se hará entrega del manifiesto de disposición adecuada de estos materiales. Actualmente ya abrimos las puertas, tenemos un precio de 16 pesos más IVA por metro cúbico, por lo que el camión de 3 metros cúbicos vamos a estar cobrando 48 pesos, el de 7 metros cúbicos 112 pesos, el de 14 metros cúbicos 224 pesos y el de 28 metros cúbicos 448 pesos más IVA. Bueno, a continuación pondremos un video de lo que es el proyecto de la escombrera metropolitana.
Las actividades de construcción de obras públicas o privadas representan una de las principales actividades económicas del país. Generan 1.255 billones de pesos en México y más de 107.500 millones de pesos en el estado de Nuevo León. Según datos de la Semarnat, en México la industria de la construcción genera más de 10.5 millones de toneladas de residuos de construcción al año. Tan solo en Nuevo León, esta industria representa una generación de más de 400.000 toneladas de escombro anuales. La mayoría de estos residuos terminan depositados en terrenos baldíos, orillas de las carreteras y a los márgenes de los ríos como Santa Catarina y Pesquería y en otras zonas ilegales, lo que ha ocasionado la invasión y relleno de zonas federales en los cauces de los ríos y la venta ilegal de estos terrenos, contaminación por el depósito ilegal de escombro y otros residuos, el deterioro del paisaje del entorno natural, la afectación de la calidad del aire, del suelo y del agua, y en ocasiones conflictos sociales. Esta problemática ha sido ignorada por las autoridades municipales y estatales por más de 30 años. Pero ahora, como respuesta a esta situación, el gobierno de Nuevo León, a través del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, CIMEPRODE, ha iniciado con el proyecto de la primera planta de reciclaje, reutilización y aprovechamiento de residuos de construcción en la escombrera metropolitana más grande del estado y la primera en el norte del país. Esta planta tendrá una capacidad de recibir y reciclar hasta 400 toneladas de escombro al día, obteniendo con ello materiales para la construcción de obras públicas de beneficio social como viviendas, calles adoquinadas y centros comunitarios, la eliminación del impacto al medio ambiente por el manejo inadecuado de residuos de construcción, protegiendo espacios de áreas naturales, así como los cauces de los ríos, incorporación de estos procesos en el estado de Nuevo León con un enfoque de economía circular para las construcciones, aprovechamiento del escombro en la zona metropolitana de Monterrey en proyectos de beneficio social, reducción de costos de materiales de construcción, generación de nuevos empleos, obtención de materiales para la construcción de bajo costo y menor impacto ambiental, y la reducción de la explotación de recursos naturales y materiales vírgenes. Con una inversión de más de 30 millones de pesos, este proyecto ayudará a obras públicas y privadas a contar con un lugar adecuado para el manejo y aprovechamiento del escombro, promoviendo el cuidado del medio ambiente y mejorando la calidad de vida de los habitantes de Nuevo León. Pues bueno, eso es un poquito de lo que estamos haciendo en CIMEPRODE y pues esperamos que sea un éxito, ¿no? Eso sería todo de mi parte y pues nada más decirles que ya no hay pretexto para seguir tirando los escombros en la calle, ya tenemos la infraestructura adecuada, ya se ha comprobado su factibilidad de aprovechamiento, entonces ahora sí que solo falta la colaboración de la ciudadanía en general. Eso sería todo de mi parte, cualquier duda, comentario, pues les dejo mi correo, mi número, ahí vamos a estar siempre a la orden. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pienso que hoy hemos explorado un tema que no solo es relevante, sino crucial para el futuro de la construcción sostenible en Nuevo León. El manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición es un paso adelante en la modernización de nuestra industria, alineándonos con prácticas más sostenibles y eficientes. Actualmente, hemos visto que en el estado hay problemas con la contaminación. Pienso que la implementación de esta norma generará un cambio significativo para evitar el aumento de residuos que no son aprovechados, fomentando una economía circular. Es un gran reto, sin lugar a duda, es cambiar tantas prácticas como principios muy arraigados en el gremio. Sin embargo, el hecho de que ahora tengamos conocimiento de esta iniciativa contribuirá a crear una construcción más sostenible gracias a esta solución, que es la planta concreta de CIMEPRODE, con quienes hemos estado trabajando de la mano en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado para contribuir a las soluciones como la que se expuso el día de hoy. Muchas gracias y reiteramos nuestro apoyo incondicional para seguir trabajando en conjunto. Se le entregará una constancia de asistencia próximamente en estos días. Y ahora me gustaría pasar al espacio de preguntas y respuestas que contestará el maestro. Los invitamos a participar levantando la mano. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Buenas tardes, muchas gracias Hola. por su ponencia muy
muy enriquecedora para nosotros. Gracias. Quisiera preguntarle, ¿para cuándo estiman que estén teniendo ya procesados los residuos de la construcción? Y sobre todo, si ya tienen alguna clasificación, alguna granulometría en la cual pretenden estar seleccionando los residuos. Sí, sobre la estimación de cuándo ya podríamos tener la cantidad suficiente para empezar a procesar, pues no tenemos la certeza, dependerá de la recepción que tengamos, de la aceptación que pues tengamos ahora sí que en la zona metropolitana de Monterrey. Pues habíamos estimado que en 6 meses, pero ya van 2 y vamos recibiendo bien poquito. Esperamos que con las campañas de difusión se acelere más este proceso, pero lo más probable es que sea para el año 2026. Es lo más probable. De todas maneras, pues afortunadamente estos materiales son inertes y los podemos tener almacenados pues por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues ojalá que sea lo más pronto posible. Respecto a la otra pregunta sobre la granulometría, me decía, pues bueno, sí, es un hecho de que los residuos de construcción y demolición tienen diferentes características físicas y químicas. Entre una de las cualidades es la granulometría. Justamente en la investigación que estuve realizando en el doctorado, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudiamos un poco sobre la granulometría y sí tiene una influencia diferente y es bastante obvio, ¿no? Los residuos de construcción pues tienen diferente forma, diferente textura, una diferente porosidad, entre otras características. Esto ocasiona de que no se acomoden de la misma manera que los agregados naturales. Por lo tanto, cada elemento constructivo fabricado con estos elementos requiere su propia granulometría. Y esto es uno de los retos que hay que estar desarrollando, ¿no? Para granulometría para bloques, granulometría para concreto. Y esta es una de las partes que hacen falta para que se puedan desarrollar de manera adecuada. ¿Cuál es la otra pregunta, perdón? Sí, que nada más que si ya tienen, por ejemplo, pensado en qué curvas granulométricas van a estar ofreciendo y si van a aprovechar esos residuos que van a tratar para comercializarlos, por ejemplo, como en el caso de la planta de concretos reciclados que está en la Ciudad de México, que tienen ya unos tamaños definidos, 3/4 a finos, media finos, en el que ellos comercializan. Mi pregunta es si ustedes ya tienen considerado precisamente comercializar, obviamente a un futuro, esos sí, residuos. Sí, claro, sí. Ya las mismas máquinas de trituración y cribado van a sacar las diferentes tamaños de partícula. Los residuos de construcción y demolición ya traen muchas partículas finas y gruesas, entonces es muy difícil, o pensamos que va a ser muy difícil, estandarizar una curva granulométrica del producto cuando se procese. No obstante, vamos a almacenarlos de manera diferenciada por tamaño de partícula para que podamos irlas combinando a conveniencia y crear las curvas granulométricas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener grava 3/4, arena, que es la malla número 4 a finos, el balastro, entre otros tipos de tamaños de partículas. Y ahora sí que, como estamos recomendando que se utilicen parcialmente estos materiales en la sustitución de los agregados pétreos convencionales, pues por lo pronto no hay mucha diferencia. La incorporación de estos materiales no va a tener un efecto significativo en la resistencia. Por lo tanto, recomendamos, mientras no se establecen o estandarizan las curvas granulométricas, que se utilicen con las mismas curvas granulométricas que el elemento del diseño de tu elemento que estás fabricando. Entonces, básicamente, se va a manejar de esa manera. De acuerdo. Muchas gracias. Sí. Buenos días, gracias por la invitación. Le comentaba aquí al doctor que tuve la oportunidad de estar en la inauguración de la planta. Está todo muy bien, el proceso y los logros que se van a, pues ahora sí que a completar en el estado para evitar la contaminación. Mi pregunta nada más sería, como el flete está muy retirado, ¿piensan poner algunos lugares satélites para que se le facilite al constructor dejarlo y de ahí
moverlos para allá o nada más va a ser ese punto? Sí, sí es un tema ese de la distancia. Como mencionaba que está aproximadamente 30 kilómetros de acá, pues sí está un poquito retirado. Entonces, inicialmente vamos a empezar recibiendo todos los residuos de la zona. Pues afortunadamente, bueno, ahí hay mucho desarrollo de naves industriales y todo lo demás. Entonces esperamos que sí, ya pronto empiecen a caer más residuos. Y sí, aunque ahorita no lo tenemos totalmente implementado, pues tenemos 3 diferentes estaciones de transferencia. Una aquí en el municipio de Monterrey, otra en Guadalupe y la otra en Santa Catarina. Entonces vamos a adecuar estos espacios, pero está en proyecto todavía, para recibir a los escombros de estos materiales y eventualmente, cuando se junte la cantidad necesaria, transportarlos a la escombrera metropolitana. Lo más probable es que se inicien con los microgeneradores, aquellos generadores que generan una camioneta, unos costales y todo eso, y pues se le hará el cobro correspondiente que implique la recepción y el traslado, que seguramente va a ser un ganar-ganar, porque eso garantizaría una mayor recepción de parte de nosotros y a la misma vez tener espacios adecuados para la ciudadanía en que tenga pues estos materiales a un precio, disponga estos materiales a un precio módico. Pero esto va a ser en otra etapa, por decirlo así, por lo tanto empezaremos allá. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo soy docente de aquí de la facultad, no soy ingeniero civil, aclaro, de acuerdo, a final de cuentas, pero imparto economía, de acuerdo, que es el área mía, no a final de cuentas. Más de hablar de un impuesto CUSNES, de acuerdo, de tipo CUSNES para el desecho de sólidos y el manejo de los mismos, de acuerdo, yo pediría, de acuerdo, a final de cuentas, que ustedes coordinaran mejor con municipios, de acuerdo, porque los municipios son los que te dan el permiso, de acuerdo, y ahí mismo se puede generar, de acuerdo, en base a la fórmula que estás manejando ahí, todos los hechos que vas a estar haciendo, porque tú vas ya llevas el plano, lo que vas a hacer, y ya más o menos te das cuenta, ¿de acuerdo?, acerca de la cantidad de desechos que vas a disponer, ¿de acuerdo? Esa es una. La otra, ¿de acuerdo?, es no anclen o no den restricciones acerca de los fleteros, de la disponibilidad de los fleteros. De libertad, cualquiera, ¿de acuerdo? Ah, sí. Porque en base a la fórmula, ahí va a salir, ¿de acuerdo?, cuánto va a ser, y cuando la reciban, va a decir, a fulanito de tal, ¿de acuerdo?, la obra tal, ya tiene que dejarme aquí tanto, ¿de acuerdo? Tiene que ser claro, ¿de acuerdo?, a final de cuentas, ¿no? Pero sí pediría que ustedes, gobierno del estado, dejaran un poquito más potestad, ¿de acuerdo?, al municipio, que es el que te va a regular directamente ahí, ¿de acuerdo? Sobre todo para eso, independientemente del tipo de obra, sea mayor, sea residencial, lo que tenga. De hecho, que iba a preguntar acerca del porcentaje de obra residencial, de desechos que va, pero como no lo veía ahí, de acuerdo, o de otro tipo de obra más mayor. Pero yo pediría principalmente que el municipio tuviera una potestad mayor. Te aclaro algo, por ejemplo, el municipio de San Nicolás, de acuerdo, que es donde yo vivo, de acuerdo, al final de cuentas, para remodelar la fachada tienes que pedir permiso, desde ahí entrada. Desde ahí ya te van a hacer el cálculo y te pueden, con ellos mismos, te manejan en 1 metro cúbico, te lo van a regalar, de acuerdo, de desecho sólido, y no sé qué hagan ellos ahí, de acuerdo. Pero ahí ya te pueden cobrar ahí esa parte y sobre todo aminorar costos, ¿no? A final de cuentas, por el manejo de los desechos. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a usted. Y sí, tiene toda la razón. Se debería hacer de esa manera y esperamos que ahorita que empecemos ya de manera contundente se vayan pudiendo haciendo estos vínculos con los municipios y cualquier interesado. Muchas gracias por su comentario. Pues creo que ya. Si ya no hay dudas, me gustaría agradecer nuevamente al maestro por tomarse el tiempo para brindarnos esta conferencia. Sé que toda esta información ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias. Ahora me gustaría cederle la palabra al ingeniero Santiago Gómez del Grupo Calidra, que nos anunciará una conferencia taller de uso de mortero de cal. Un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy el ingeniero Santiago, vengo por parte del Grupo Calidra, ¿verdad? Para poder hacerles la invitación el próximo 7 de abril
Vamos a tener una pequeña conferencia, taller, ¿verdad? En este caso, para poder hablar sobre todo en temas de morteros con cal, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de los usos y aplicaciones, de la importancia que tiene la cal en el día a día, ¿verdad? No solamente dejarlo en un tema, vamos a decir, pues muy ambiguo, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más el panorama, vamos a platicar con ustedes y me gustaría poder estar aquí presente muchísimo más tiempo, ¿verdad? Y pues que esta sea la primera de muchas, junto con el doctor Humberto, ¿verdad? Que es la persona con la que, y pues con las personas que tengo aquí presentes, ¿verdad? Entonces, ver la manera de que esto siga replicándose y que pues que siga teniendo un poquito más de visibilidad a través de los alumnos, ¿verdad? Que es lo que se busca, que son semilleros pues, muy importantes, ¿no? A nivel nacional. Muchísimas gracias y espero verlos ahí el próximo 7 de abril. Próximamente estarán ahí dándose las convocatorias para que puedan estar ustedes interesados, sobre todo en el tema de la conferencia y en el tema del taller, que vamos a tener ahí también participación. Muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría invitarlos a la siguiente conferencia que se llevará a cabo el siguiente martes 18 de marzo, titulada Construcción Sostenible y Circular, llevada a cabo en el Auditorio de Posgrado a las 5 de la tarde. Los esperamos. Muchas gracias por asistir a este evento. Ha sido un honor estar aquí presente como maestra de ceremonias. Muchas gracias.